¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Firma la Podcast. Pues bueno, tenemos emisión de la ida de la final de la Liga MX. Ya se jugaron los primeros 90 minutos y pues bueno, hay sensaciones muy encontradas. Vamos a estarlo aquí platicando porque el análisis general pues tal vez dejó un poco al hype que se esperaba de este partido. Aloisio, ¿cómo estás? Hola compañeros, un gusto estar acá con ustedes. Pues bien, fue una final como esperábamos, emocionante. Bueno, tal vez no tan emocionante como otras, como las que hemos visto anteriormente o como algunos otros partidos de la liguilla, pero bueno, se sabe que las semifinales son así, ¿no? Las de ida sobre todo, cuando se juegan a dos partidos, entonces, pues bien, vamos a ver cómo estuvo. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Azario, gracias. Aquí terminando ya las labores del día de hoy. Y pues sí, ¿no? Cosas de una final a dos partidos. Sí, que bueno, y justamente eso es algún tema que se ha estado tocando a raíz de este partido, porque bueno, el consenso de la afición es un poco que el 0-0, pues sabe a poco, que los dos equipos salieron, especialmente Toluca, que ya lo hablaremos más adelante, porque tuvo ahí una condicionante, pero pues que fue más a buscar no cometer el error, a no salir del partido con una desventaja que les pudiera condicionar la vuelta. A pegarle a Fidalgo. Pues toda la liguilla y todos los equipos lo han hecho. Esa ha sido la consigna de todos los rivales del América. Sí, se ha visto una constante en ese sentido. Sí, pero sí, en general, pues bueno, tal vez más digno de una final, el hecho de que más conservadores de lo que habían mostrado en las instancias anteriores de la liguilla, en un partido que pues bueno, la gente esperaba goles, ¿no? Y no un 3-3, pero a lo mejor un 1-1 o más llegadas de peligro, que alguno de los porteros fuera figura, pero por ahí no vimos ni eso, fueron muy escasas las llegadas de cada lado. Sí, creo que desde hace muchísimos años que Toluca y América no empataban a ceros. Lo dijeron durante la transmisión, se habló durante la previa. Las casas de apuestas todas apuntaban a que íbamos a tener goles. Toluca como la mejor ofensiva, América como la mejor defensiva, y creo que eso explica un poco esa paridad o ese equilibrio que hubo en el duelo, ¿no? Me parece que Toluca supo cómo anular al América o cómo cortarle un poco los circuitos, y de igual forma el América estuvo muy atento a aquellos intentos de contragolpe o de transiciones rápidas que intentó Toluca. Me pareció que secaron bien a Alexis Vega. Me pareció que tuvieron que salir otras figuras de Toluca a aparecer y a generar cierto peligro, pero bueno, por ese lado sí considero que el equilibrio o esta, digamos, paridad en el juego se debió a que, pues, me parece que ambos jugaron su partido bien, ambos anularon las opciones del rival, y como tú dices, Nazario, es un juego de ida, ninguno iba a querer que se definiera, bueno, más bien, ninguno podía arriesgarse a que hoy se definiera en su contra la de la eliminatoria, ¿no? Si el América se iba a bocajarro y recibía 2 goles de Toluca, pues iba a ser casi imposible remontar un 2-0, y por el contrario, si el América ganaba de ida 3-0, pues iba a estar complicada la vuelta. Sí, totalmente. Y bueno, Aloisio, Manu, lo platicábamos fuera del aire. Esto de las finales a dos partidos, pues va ya un poco encaminándonos a que siempre el primer partido veamos algo de este corte. Se ha levantado ya este debate un poco de si al menos la pura final de la liguilla fuera a un solo partido y en casa del mejor clasificado. ¿Tú cómo lo ves en este sentido? ¿Tú irías por ese lado o crees que pueda suceder, o de plano las televisoras van a procurar siempre tener sus dos finales? No, bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, siempre van a procurar mientras más partidos haya mejor. Pero sí es evidente, ¿no? Es hasta dañino para el aficionado. Al final estos partidos van a seguir repitiéndose, vamos a ver estas finales de ida pues muy conservadoras en cuanto a lo que pueden ofrecer
en intensidad los equipos, y el único beneficiado pues es la televisora, ¿no? De que, bueno, se transmiten más partidos al final de cuentas, pero definitivamente para mí esto pues le quita la emoción de lo que es o de lo que representa una final, ¿no? Ya el camino largo ya debería de haber pasado, todo el tema de ser regular y de sortear estas eliminatorias a 2 partidos ya debería de quedar atrás, y que todo se decida en un evento principal. Pero el tema de que sean torneos cortos, de que sean 2 torneos por año, y estas 2 finales de ida y vuelta, pues te habla de lo que es prioridad para el fútbol mexicano hoy en día. Sí, totalmente. Y hemos visto cómo los torneos han ido adaptando eso. Pues bueno, la Champions tiene partido único, la Conca Champions pasó de tener 2 juegos a tener 1. La Liga MX pudiera hacerlo y hasta poner ahora sí su show de medio tiempo, y tanto que le gusta copiarle a los eventos estadounidenses. Entonces, pues bueno, pudiera ser un camino para evitar este tipo de partidos, porque la realidad, pues bueno, es que vimos a un Toluca que pues salió a encerrarse. Mohamed salió a colgar el 0, especialmente por esta noticia que se dio a minutos antes de iniciar la liguilla, la liguilla del partido, que fue la lesión de Paulinho. La lesión de Paulinho no le permitió jugar, y bueno, para Toluca fue un golpe muy importante que derivó también un poco en un movimiento de posición de Alexis Vega, porque Morales pues no es el mismo jugador que Paulinho, y cuando ya muy condicionado el Toluca, Mohamed dijo: yo no quiero saber nada, y cuelgo el 0 y me voy a Toluca. Sí, me parece que la situación fue muy clara, ¿no? Cómo se paró los Diablos Rojos, ya lo decíamos, a ninguno a Toluca no le convenía, no era tan valioso el riesgo, ¿no? De a lo mejor decir Toluca alcanzo a meter un gol o alcanzo a intentar meter un par de goles, pero igual sabían que el América podía hacerles mucho daño. Entonces, me parece que viendo la lesión de Paulinho queda claro que el Toluca es un equipo poderoso, es un equipo, pues sí, con cierta capacidad económica para afrontar fichajes, pero en algunas posiciones está corto en cierto sentido. Quizás en los extremos es donde tienen ahí a Eliño como un refuerzo de superlujo que evidentemente es suplente porque no ha funcionado, pero digamos que fuera de ello quizás no tienen los grandes recambios que en América tampoco son espectaculares, pero quizás un poco de mayor calidad. Sí, totalmente, pero bueno, Paulinho pues es perder al mejor delantero tal vez de la Liga MX, no debe ser algo sencillo de recuperar. Y bueno, la sociedad ahí que te genera con Alexis, con Marcel, con Canelo Angulo, sí debe ser difícil. Y bueno, un delantero, un 9 suplente de características, pues no es sencillo. Por ahí estaba también en la grada, y es valioso mencionarlo, el Gacelo López, que suele ser ahí el segundo delantero, estaba en la grada también por lesión. Entonces, pues terminaron ahí improvisando un poco este tercer delantero que utilizaron los Diablos en Morales, y bueno, ya cayendo un poco en una situación que pues en el América le pasó en su momento cuando no estuvo Henry y no estuvo Aguirre, tener que pues poner la confianza en un jugador que normalmente no hubiera sido ni la primera ni la segunda opción de este partido, y que Toluca se lleve un empate a 0 sin su estrella en la delantera, pues es un buen rédito, ¿no crees, Manu? Sí, justo, de acuerdo contigo. Estaba pensándolo mientras lo ibas platicando, y estoy de acuerdo. Te habla de un Antonio Mohamed que sabe sortear los partidos en relación a lo que tiene, ¿no? A disposición, pero también te habla de una deficiencia en plantilla. Vamos a ver qué pasa con el Toluca la próxima temporada, porque si se te va Paulinho, si no tienes a Paulinho en un partido, ya vemos lo que puede suceder, ¿no? Es tan solo un ejemplo, una pequeña muestra, pero sí que puede ser algo repetitivo a lo largo de una temporada. También, evidentemente, los rumores con respecto a Alexis Vega y los deseos, no nada más rumores de informaciones, sino también los deseos de la propia afición mexicana,
pues casi siempre están separados los caminos de Toluca y Alexis Vega cuando se pregunta qué es lo que quisiéramos para este futbolista. Entonces hay que ver qué pasa con el Toluca, la confección de plantilla que haga la dirección deportiva de cara al próximo torneo, porque es evidente que la falta de Paulinho pues les hizo daño, ¿no? Y al final, si el objetivo era ese, el de aguantar, el de colgar el cero, pues bien por Mohamed, ¿no? Lo logró con lo que tenía y ya veremos la verdadera final, que es este partido de vuelta, cómo sortean ambas escuadras, pues el estado de ánimo y la muy potencial baja nuevamente de Paulinho. Aloisio, a ti, si te hubieran dicho en el primer, antes del partido, pues bueno, no va a jugar Paulinho, el América va a tener la oportunidad en casa de pues jugar contra un Toluca pues sin Paulinho y bueno, sin su suplente, que es el Gacelo. ¿Qué sensación te deja este resultado de tener que ir a Toluca de todos modos con un empate? O sea, que no haber tal vez aprovechado o que el América siguiera mostrando esa falta de gol, en este caso un poco más incluso de creación de jugadas, porque bueno, tiene una muy buena que saca Luis García, que sí le hacen ahí el ataque muy bien, pero no se sintió ese vendaval americanista que se vio contra Cruz Azul o que se vio en otras series anteriores, que pues eran constantes fallas, pero al menos la generación de jugadas ahí estaba. Sí, creo que la situación es muy evidente, ¿no? La América tiene ciertas deficiencias a la hora de concretar el volumen, concretar en goles, sí, digamos, en goles que suben el marcador, el gran volumen de oportunidades que genera, ¿no? Tiene grandes jugadores como Alejandro Sendejas, como Álvaro Fidalgo, que el mismo Henry Martín, que son grandes creadores de juego, sin embargo puede que les falle un poco la definición, ¿no? Generalmente este tipo de equipos suelen ganar por mucha diferencia de anotaciones en los resultados, pero no ha sido el caso para América. Sin embargo, además que yo evidentemente esperaba que el América saliera con ventajas de esta final de ida. Lo platicábamos en la previa, yo esperaba un 2-0, tal vez para las Águilas, por todo lo que tú dices, ¿no? Cómo llegaba el América, que quizás estamos viendo la versión más equilibrada de André Jardine, o las Águilas más equilibradas de André Jardine en su paso por el nido de Cuapa, pero bueno, tampoco me alarmo y tampoco me preocupa mucho porque en las anteriores finales el América tampoco ha sido muy dominante en la ida y en general a lo largo de las liguillas que ha superado André Jardine, en los juegos de ida no suele ser tan, digamos, dominante, no suele ser tan es aplanador. Casi siempre Jardine plantea las series a que se defina todo en la vuelta, a tratar de, pues sí, si sacas el resultado de ida, pues bueno, qué mejor, pero tal vez un poco más precavido en la ida y va con todo en la vuelta. Entonces, por ese lado me quedo tranquilo. Sin embargo, sí es evidente que la vuelta será de visita, y visitas un estadio que es el Nemesio 10 y que su afición está muy metida con el equipo, que el ambiente es muy hostil para el visitante y que sin duda será complicado en ese sentido. Sí, totalmente. A ver, tú corrígeme si me equivoco, de los 3 ganados por Jardine, el primero y el segundo, que son Tigres y Cruz Azul, los cierra como local, que ahí es cuando llega sin ventaja, al de vuelta. Y el de Monterrey lo cierran en el BBVA, pero ganan 2-1 la ida, ¿no? Con el gol de Kevin, y luego inician ganando con el golazo de Richard. No lo tengo tan claro, pero me parece que el partido de ida de la final del bicampeonato es como visitante, ¿no? Digo, como local. No tengo ahorita el dato tan claro, pero sí me parece que la situación es esa, que lo hemos visto no solamente ¿América en finales. jugaba en el de los deportes y Cruz Azul en el Azteca o cómo? Es que sí, con esos dos siempre es confuso. Es que me parece que esa final se jugaron los dos en el Ciudad de los Deportes, ¿no? Que se jugó, o sea, los dos partidos en el Ciudad de los Deportes, pero evidentemente uno como local administrativo cuando le correspondía. Más porque, si no mal recuerdo, esa final es cuando Cruz Azul logra el récord de partidos sin perder, ¿creo?
o de puntos con Martín Anselmi. Sí, esa es la de Anselmi, pero a ver, gana, se juega no, el de vuelta se juega en el Azteca, ya lo vi. Aquí ya estoy viendo primer partido, Sí. Ciudad de los Deportes, segundo partido, gol de penal, Henry Martín, Estadio Azteca. Sí, ya lo recordé porque es la jugada donde Huescas tiene ahí Falla esa con oportunidad Malagón. al final contra Malagón, y sí es en la portería del Azteca. Pero digamos, hemos visto también en otras ocasiones durante la liguilla como a la América no le pesa meterse a estadios rivales para buscar un resultado, a pesar de que en la ida no haya sido, como ya lo hemos dicho, tan aplanadora o tan dominante como se espera. Por eso es que quedo tranquilo, porque me parece que si alguien ha entendido cómo se plantean estos partidos es André Jardine, ¿no? Ya lo demostró, ya lo hemos visto. Entonces, en ese sentido me quedo tranquilo con el planteamiento del juego y en general. Jardine ha demostrado que sabe como pocos que estos partidos lo que importa es el resultado del segundo juego, no tanto del primero. Entonces, me parece que es una nota positiva que no haya tenido lesionados, que no arriesgó a Brian Rodríguez y que salió con un resultado, digamos, entre comillas, bueno, y que lo va a tener disponible para la vuelta. Y pues todo se va a jugar a 90 minutos, quizás 120 o penales, pero va a estar a un solo juego. Sí, totalmente. Y bueno, ahora sí, pues la polémica, el personaje principal o el más hablado fue el arbitraje. Por ahí hubo algunas jugadas que se pudieron haber marcado como penales, dos en particular a favor de la América. La de Alexis Vega hay opiniones muy divididas, unos dependiendo que si la juzgan en cámara lenta o no cámara lenta, es complicado, no la he visto yo, la verdad no he tenido oportunidad de verla en todos los ángulos posibles como para tener un juicio claro. En la transmisión no le dieron tanta bola, al menos en la que yo vi, pero los penales sí podían haber sido tranquilamente penales a favor del América y dejar esto pues mucho más encaminado. El arbitraje en general, Aloisio, pues sí fue deficiente. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo en que, digamos que al menos sorprende que no hayan ido a revisar al VAR las jugadas, ¿no? Digamos, puede que, o sea, yo puedo entender que el criterio y la interpretación de cada árbitro sea diferente y que estemos viviendo una época en la que estas, digamos, directrices por parte de los árbitros están cada vez más convulsas y distintas casi que entre cada partido, entre cada liga, entre cada confederación, entre cada torneo. No te marcan lo mismo en Conca que en la liga, no te marcan lo mismo a la América que a otros clubes. Entonces, pues me parece, o sea, a mí, yo ese día que estaba viendo el partido me pareció increíble la cantidad de errores que sucedieron y que ni siquiera fueron revisados, o que ni siquiera mandaron al árbitro a ver el partido. Ahora mismo están acuchillando al árbitro porque por todos estos errores, pero a mí también me parece me parecen muy graves los errores del VAR, que ni siquiera lo hayan llamado o le hayan tratado de hacerle ver las jugadas, porque es evidente que si le muestran la toma al colegiado de la plancha, Alexis Vega lo expulsa, o sea, no hay de otra. Me parece que se limpiaron las manos en decir, el VAR dice que no, y pues el árbitro ahí no puede decir, no, yo quiero ir a verla, o no sé si pueda o no, pero digo, tal vez el árbitro Lo tienen que llamar, Sí, claro. Funciona el protocolo como un error flagrante, que le avisen, oye, sucedió esto, se te escapó, y ahora sí vas. Sí, entonces por eso creo que no, el árbitro también en la adrenalina y el rush del juego, pues está a ciegas a merced de lo que diga el video arbitraje. Entonces, en ese sentido sí creo que los errores fueron flagrantes, sobre todo porque en uno de los penales, me parece que es el de Henry Martin, vimos una jugada muy similar en la semifinal de Toluca contra Tigres que lo marcan, y los árbitros coincidían en que, bueno, pues puede ser riguroso o puede que, digamos, esas jugadas suceden mucho a lo mejor en tiros de esquina, pero se marcó al final del día, y si la vas a marcar en una semifinal, ¿por qué no la marcas en la final?
¿O por qué no la marcas en el partido inmediato? Y lo más raro de todo es que el VAR era el mismo, el árbitro, o el árbitro designado para el VAR era el mismo en ambos casos. Entonces, te habla de una diferencia quizás de criterio o una diferencia de contexto, no lo sé. Entonces, pues es evidente que una expulsión de Alexis Vega no solamente hubiera perjudicado a Toluca en ese partido, no lo hubiera tenido de vuelta, en la vuelta. Entonces, sí me parece que ahí protegieron un poco, digamos, el espectáculo, quizás protegieron un poco el producto. Entonces, no sé, es lo que pienso, porque no hay forma de que una entrada de esa magnitud no sea roja. Sí, no, es raro, por decirlo lo menos, o bueno, cuestionable. Ahí, Manu, en ese sentido, pues bueno, yo lo que pude ver en redes sociales de algunos árbitros, de toda esta charla alrededor de esta polémica, es que unos alegan que es porque la pelota no va ahí y otros pero que no debería de ser un relevante, porque pues, si tú le das un puñetazo a un jugador dentro del área, esté o no la pelota, es falta. Entonces, sí, no sé a ti qué te pareció en general este tema del arbitraje. Yo sé que no te gusta hablar de eso también, lo has comentado aquí abiertamente, que dejas que el fútbol hable y no el árbitro. Pero bueno, ¿consideras que sí se terminó condicionando un poco el resultado o las propias expectativas del América para la vuelta con esto? No, yo creo que sí. Al final, lo que intento decir con que siempre dejo a lo último, digamos, el argumento del arbitraje es, bueno, no quita el hecho de que sí afecte, ¿no? Directamente en algunas ocasiones el estado de ánimo, el resultado, el momento que vive el equipo en determinados segmentos del partido. Pero sí, de acuerdo. Y es que el tema es esa mala fama, ¿no? De también que tiene el América, puede generar muchísima presión para algunos colegiados que simplemente no tienen esa capacidad de gestionar la adrenalina en este tipo de partidos y se presta para este tipo de errores también. No estoy diciendo que sea ese el motivo, pero puede influir, puede llegar a influir. Y más allá de que digan, bueno, más allá de que es verdad, ¿no? Que el América no necesita ningún favor arbitral. Yo, si estuviera en mí y si tuviera influencia por ahí, pues empujaría a la América que se queje con la comisión de árbitros, ¿no? En este Ya se sentido, quejaron, porque... ya pusieron Ah, sí. una queja formal. Fíjate que ahí yo no sé, porque precisamente pues mucha parte del discurso en general, tanto de jugadores, instituciones, clubes, todo es como que pues en las otras finales donde se ha llamado llorones o antis o quejumbrosos a todas las demás aficiones cuando el América ha estado ganando con motivos polémicos o no, yo creo que la mayoría no son polémicos. Pues en este caso no debe, una queja ya como tal, pues bueno, ya lo que hizo el árbitro no lo van a poder hacer con una queja o no una queja. Ya mejor América tomar ese high road de decir somos el equipo grande y pues con todo y lo que le regó el árbitro, pues ya lo que sigue. No, claro, pero igual no se puede asumir, ¿no? Este tipo de errores y, o sea, qué buena suerte para el América que tienen el equipo que tienen, que son tricampeones y que muy probablemente sean tetracampeones, ¿no? Pero creo que de igual manera no se debe dejar pasar este tipo de situaciones, ¿no? Independientemente del contexto del equipo. A ver, ya no va a influir en nada, ya no se va a cambiar el resultado, en eso estoy de acuerdo, pero por allá en materia directiva, en las oficinas que se arregle, pero que se arregle, ¿no? Que se trate de arreglar el problema porque pues no es la primera vez que suceden este tipo de cosas, como Pero bien dices. ¿tú crees que se va a arreglar? Por ejemplo, a Necaxa no le quisieron liberar los audios del VAR contra Tigres. Sí, yo creo, o sea, es difícil, pero hay que meter presión, ¿no? Para que eventualmente podamos aspirar a que suceda, a que haya un cambio. Yo estoy de acuerdo con Manu, me parece que no es tanto de que o sea, es que en redes dicen, no, es que llorones, es que ahora sí se quejan, y muchos comunicadores y muchos periodistas dicen, ¿por qué hablamos del arbitraje? Ojalá nos hubiéramos entrado en el partido, pero yo lo que creo es que
más allá de que sea una queja o fuera de, es que me parece que hay una línea, ¿no? Una cosa es decir, oye, el arbitraje estuvo pésimo, otra cosa es decir, el arbitraje está comprado, o la Liga MX quiere que gane Toluca, o la Liga MX quiere que Toluca sea campeón, porque tampoco me parece que vaya por ese lado. Si no, nadie de nosotros lo veríamos, creo yo, si estuviéramos convencidos de esa situación. Sin embargo, sí creo que tanto nosotros en los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de señalar este tipo de cosas, porque necesitamos que se haga ruido de esto, ¿no? Necesitamos que se sepan estos casos, que se exhiban estas situaciones para evitar que sucedan en el futuro. Digamos, vimos cómo Pumas también ingresó una queja a la comisión de arbitraje y al siguiente partido, digamos que ahí tuvieron ciertas situaciones a favor. Quizás eso es lo que no me gusta un poco, que estas cartas o estas solicitudes suelen verse como una medida de presión ante la misma comisión de arbitraje. Me gustaría que hubiera otra forma o quizás otra vía para expresar estas inconformidades, pero me parece que eso del lado del equipo, pero me parece que nosotros como representantes en los medios de comunicación y en redes y como creadores y generadores de contenido sobre el fútbol, tenemos cierta responsabilidad de expresar nuestra inconformidad o expresar estos errores, porque ni siquiera es que digamos que sea un criterio, digamos, no es una jugada donde un futbolista pisa el balón y se le resbala el pie y lo termina planchando al rival. No, es una plancha flagrante por detrás en la pantorrilla de Fidalgo. Otra entrada, perdón, no fue sobre Fidalgo, fue sobre Kevin, me parece. Pero ¿qué hubiera pasado si lo rompe, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si lo truena? Se supone que ese es el espíritu de la regla, ¿no? Cualquier jugada que con intención, porque como tú decías, Nazario, algunos personas en redes decían, no, es que no hay intención, es que no lo alcanza a planchar por completo, o no le alcanza a poner la plancha por completo porque se desliza un poco el pie sobre la pantorrilla del jugador del América, pero la regla dice que una tarjeta roja se amerita cuando hay intención, cuando siquiera hay intención, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que sí debió de haberse marcado diferente y sí es correcto o sí es necesario, como dice Manu, bueno, como coincidiendo con Manu, que lo mencionemos y que lo digamos para que se tomen manos en el asunto y evitar que sucedan este tipo de errores en una final, ¿no? No, definitivo. A ver, yo no digo que no lo mencionamos nosotros. O sea, yo lo que estaba tal vez un poco en desacuerdo y tú lo mencionaste, son estas cartas que terminan siendo más una medida de presión o de intimidación, de cierta forma, hacia una comisión de árbitros que es de lo más débil que ha estado en las últimas tal vez 2 o 3 décadas y que termina derivando en esas compensaciones o en unas miedo a más retribuciones si se vuelve a reiterar un fallo contra ese equipo que ya se quejó, que ya alzó la voz. Entonces, lo que yo es no, o sea, nosotros sí lo debemos de comentar y señalar y decir aquí tal jugada, como tú dices, por esto, la regla esto, pero el tema de los equipos, pues no sé qué tanto lo puedan llevar a hacer para que no sea, pues lo vimos también cómo ha sucedido en España, que el Real Madrid hizo la niñería de mandar una carta con los árbitros y antes de la final de la Copa del Rey, no sé, este tema del arbitraje está llegando a un punto de una línea muy delgadita. Sí creo que hay ahí un temita que no tienen un respaldo propio los árbitros. Sí, creo que es una situación que no es exclusiva de México, como ya lo mencionábamos. La crisis del arbitraje es global por un tema de falta de criterios, es un tema tal vez un poco más político que deportivo, ¿no? Ojalá la FIFA pueda tomar cartas en el asunto y llegó el VAR para supuestamente poner justicia, ¿no? Y evitar este tipo de dejar que las decisiones estén únicamente en manos de los criterios o de las opiniones de los árbitros. Pero tampoco me parece, a mí lo que yo creo que el error más grande es tener a árbitros en el VAR. Yo creo que si tuviéramos
gente de la IFAB o si tuviéramos gente de exjugadores, tal vez se creara una comisión de jugadores o se creara un consejo de no solamente árbitros, podría ser que las decisiones sean un poquito más sensatas, porque sabemos que el gremio, especialmente en México tal vez, o hablando de México, el gremio de los árbitros es un grupo muy, digamos, que a veces puede estar súper unido y van a muerte entre ellos, o incluso enemistades que se ven dentro de los mismos juegos, ¿no? Sí, es raro y es confuso y bueno, por ahí sí tienen jugadores involucrados, creo que, porque hasta notas han sacado, porque hasta para eso se pintan solos aquí en México. Este exjugador del América ahora es miembro de la comisión de árbitros, aconsejando desde el lado de vista del jugador y por donde sea le van a buscar tres pies al gato. Yo creo que el problema del VAR justo está en lo que lo mencionas, que no es la herramienta, son los ejecutores de la misma. Es como si a nosotros nos dan un Ferrari, pues tal vez no lo sabemos levantar a como debería de ser en velocidades o aprovechar ese maquinón, pero pues con el VAR es lo mismo, si no están capacitados para hacerlo de manera correcta, también hay de VAR a VAR. El VAR europeo es una tecnología de mucho mayor costo de punta, de élite, y en Liga MX tenemos el VAR baratito, que la Liga MX no quiso invertir, y pues ahí también les está fallando los partidos. Menos tomas, menos vectores, no es automático. No en la NFL, NFL, Nazario, tú que sabes del tema, en la NFL que no se tiene algo así como un VAR centralizado o algo por el estilo. Sí, tienen en Nueva York en las oficinas, que de hecho el de México se supone que está centralizado también, pero el tema es el software. Okay. El VAR, la central del VAR está en Toluca, pero el problema es la licencia del software. Hay como 3 niveles de licencias de software, porque cada una te pide más cámaras dentro de los estadios, y la Liga MX tiene la más barata, y por ejemplo la Premier League y la Liga tienen la misma que se usa en el Mundial o en la Euro, que es la de fuera del lugar automático, el ojo de pon, todo lo que incluye. Pero es que ni siquiera eso te garantiza cero errores, ¿no? Vimos, creo que fue el fin de semana pasado, o fue durante la semana, en la final de la FA Cup entre el Man City y el Crystal Palace, una mano del portero del Crystal Palace fuera del área que no se marcó, creo que ni como falta, no sé, incluso con el VAR, se mostraron varias tomas, pero quizás ninguna fue contundente para revertir la decisión, y mejor una toma desde las gradas mostraba cómo la mano del portero estaba completamente fuera del área. Sí, bueno, esos sí son de detalles totalmente que a lo mejor pasan inadvertidos, como tú dices. Por ejemplo, cuando fue la falta de Tigres de Purata contra Necaxa, la mejor toma no la tuvo ninguna televisora, la tuvo el equipo de redes sociales de Tigres, que tenían una toma justo detrás de la portería de Necaxa en diagonal, que se ve perfectamente cómo Purata hace el empujón. Y esa toma no la vimos hasta el día siguiente, que la cuenta oficial de Tigres sube ese reel para celebrar o festejar la clasificación. Sí hay muchos detallitos en ese sentido, cosas que no llegan, pero bueno, lo que voy con eso es que, bueno, al menos al tener el más actualizado o el de mejor software, pues reduces el riesgo. Ya sí, habrá interpretativas como las manos, que pues la propia IFAB ahí ya se los pone complicados, porque si está natural o no natural, que si grande, o sea, debería ser mano es mano y no mano, ya todos que se las arreglen como puedan. Sí, digamos, en la Liga MX no hay ni siquiera la tecnología de línea de gol, ¿no? A mí me parece una de las más graves, una de las más, que debería ser ya reglamentario tenerla en todos lados. En la MLS, ¿cómo lo ves, Manu? El tema del VAR. Mira, fíjate que no es el mejor VAR, pero no está tan, digamos, presente la cultura de la polémica arbitral o algo así, ¿no? Es decir, no funciona de la mejor manera tampoco. Evidentemente en la MLS pues sí hay mucho poderío
económico, no sabría decir a ciencia cierta cuál es el VAR que utilizan en la MLS, pero sí que han habido polémicas arbitrales, una que otra por aquí y por allá, pero realmente no me ha tocado a mí ser testigo de una polémica o de polémicas tan frecuentemente, ¿no? Entonces como que no veo muy presente esa, pues esa mala cultura, por decirlo de alguna manera. Sí, es algo muy, muy, muy hispano, ¿no? Digamos, disculpa, Nazario. Sí, es algo muy, Sí. muy de nosotros de por acá. El mismo Messi lo comentaba, ¿no? Que se quejó contra un árbitro que decía que el mismo árbitro le comentaba que ni siquiera él sabía la regla, ¿no? Entonces, no, Sí. cuando los jugadores, cuando los equipos de Liga MX nos toca jugar contra equipos tal vez de Centroamérica y que nos mandan árbitros de Estados Unidos, se sufre porque son malones. Entonces, me parece que juega a su favor, que la cultura, como dices bien, en Estados Unidos no está tan acostumbrada Sí. a darle la vuelta a una jugada 35,000 veces, como dice Nazario, hasta que encuentras una toma que favorece o no favorece a tu equipo, o refuerza o no refuerza tu argumento, o con esa toma le puedes tirar o no tirar al compadre que no te dio trabajo. Entonces, sí me parece que es también culpa de nosotros o de los medios. Sí, no, pero es que, a ver, también en Estados Unidos, ¿cuál es el último árbitro estadounidense de renombre que ustedes recuerden? Porque, a ver, pues tú dices Argentina, o Horacio Elizondo, o Chandía, el otro centroamericano, también el Carlos Amarilla, también otro de Sudamérica, en Europa ni se diga, con los, ¿ves cómo se llama? Colina, Fossati, el propio Kuipers, o sea, o Borevo, que bien o mal, pues bueno, tuvo ahí su nombre. O sea, puedes ubicar a diferentes árbitros por país. Marciniak, o sea, en Estados Unidos no. Y no hay tampoco en los shows de ellos expertos arbitrales hablando. Cosa que en Inglaterra sí, en otros países. Pero bueno, ya podremos luego hacer todo un show de arbitraje si fuera necesario. Nos dan material de sobra. Creo que con esto podemos cerrar ya por hoy este post de la final. Ya estaremos hablando de la previa de la vuelta, de qué se puede esperar y qué no, si Paulinho podrá jugar o no podrá jugar. Pero bueno, de momento, gracias por vernos aquí en FanFest. Estén al pendiente, diferido para las demás plataformas. Y ya vienen ahí unas sorpresitas que se van a topar por ahí también. Aloysio, Manu, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Un gusto estar aquí, como siempre, platicando. Igualmente les agradezco por un episodio más y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de las últimas novedades, los últimos episodios, y por aquí seguiremos. Fírmala. Chao.